Bienvenidos al desarrollo de la aplicación en App Inventor. En esta oportunidad vamos a desarrollar una calculadora conversor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos en pantalla actualmente son las ecuaciones para resolver o convertir entre los 3 grados de temperatura que son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar el proyecto vamos a abrir el App Inventor para crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle temperatura. Bien, iniciando vamos a generar un campo donde vamos a ingresar el grado que queramos que sea convertido. Entonces para ello vamos a ingresar un campo de texto, de acuerdo, donde va a ir alojado la cantidad o la medida de temperatura que queramos convertir a otras unidades. Bien, para poder separar del siguiente campo vamos a ingresar una disposición horizontal. Y vamos a reducirlo porque vamos a utilizar solamente como separador, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos poner un 3% en el alto, ¿de acuerdo? 3% de altura. De acuerdo. Posterior a ello vamos a ingresar otra disposición horizontal donde se va a ingresar la lista desplegable, donde vamos a poder elegir de qué temperatura estamos colocando en el campo de texto y a qué temperatura queramos que va a cambiar. Entonces ingresamos 1 y otro más. Vamos a ingresar una etiqueta donde vamos a indicar D y podemos copiar esto, colocamos intermedio para colocar A. Entonces con ello vamos a indicar de qué temperatura estamos ingresando al campo de texto y a qué temperatura queramos que se vaya a convertir. Copiamos este separador para que esté alejado del siguiente componente, que va a ser un botón con el cual vamos a convertir. De acuerdo, aquí vamos a cambiarle, va a ser convertir. Agregamos un espaciador más, copiamos la disposición que habíamos creado y colocamos debajo. Y por último vamos a ingresar una etiqueta donde va a estar alojado el resultado de la conversión. Vamos a centrarlo tanto vertical y horizontal. De acuerdo, vamos a ingresar un botón más en la parte superior para borrar todos los campos ingresados y para registrar un nuevo cálculo. Entonces aquí vamos a poner nuevo. Perfecto. De acuerdo, mejoramos el aspecto de nuestros botones. Vamos a ponerle de forma redondeada, tanto a nuevo como a convertir. Perfecto. Dentro de la lista desplegable, a este lado vamos a ingresar los elementos de cadena o cuáles son los componentes que va a ir en esta lista desplegable. Entonces vamos a colocar Celsius, Kelvin y Fahrenheit. De acuerdo. Podemos copiar esta misma o estos mismos elementos con control C. Podemos pegarlo en la siguiente desplegable. De acuerdo. La parte de edición del screen sería todo esto. Ahora nos vamos a ir a la parte de bloques para poder ingresar estas ecuaciones. De acuerdo, entonces nosotros en el ejemplo que hemos mostrado también la aplicación nos hablaba o nos mencionaba el texto que obteníamos, el resultado que obteníamos. Entonces vamos a agregar desde medios un texto a voz. De acuerdo, entonces lo que va a hacer este texto a voz es mencionar o hablar lo que vaya escrito en el resultado de esta etiqueta número 3. Para poder ubicar fácilmente nuestros botones, a este lo podemos cambiar de nombre y lo ponemos nuevo también. Y a este otro botón, convertir.
De acuerdo, ahora sí nos vamos a la parte de bloques. Entonces, en la parte de bloques lo que vamos a realizar es ingresar un componente. Cuando le hagamos clic en convertir, va a realizar la conversión de una a otra temperatura que nosotros elijamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ingresar un bloque de control, sí, entonces, sí, no. Entonces lo que vamos a evaluar es una comparación de textos, la cual debe cumplir dos condiciones. Entonces, dentro de lógica tomamos el bloque de i, donde se va a hacer, donde tienen que cumplirse dos condiciones. En el primer campo vamos a comparar el texto de la lista desplegable 1. Entonces, ingresamos dentro de textos una comparación. Una comparación de textos de igualdad. Entonces, cogemos de la lista desplegable 1 lo que tengamos seleccionado, ¿de acuerdo? Si esto es equivalente a Celsius, que es el texto que va a ir dentro de la lista desplegable también, hay que tener cuidado de ingresar exactamente el texto que hemos registrado también en la lista desplegable para que pueda realizar la evaluación y pueda realizar la comparación, ¿de acuerdo? Entonces, y el siguiente campo también va a ir de la misma manera. Podemos copiar esto, copiar o duplicar, y en este caso va a hacer la comparación con la lista desplegable 2, en la cual tiene que indicar Fahrenheit. De acuerdo, entonces, si evalúa que la lista desplegable está seleccionada como Celsius, la lista desplegable 1 y la lista desplegable 2 esté seleccionado como Fahrenheit, va a hacer la conversión y va a colocar en la etiqueta número 3, ¿de acuerdo? Va a colocar el resultado como texto, a ver. De acuerdo, ¿y esto cómo va a estar? Va a ir unido el mismo texto del desplegable 1, va a ir unido el resultado del campo de texto 1 o el valor ingresado en este caso. Correcto. Agregamos dos cadenas más. Ingresamos un campo de texto en la cual vamos a colocar el valor que coja del campo de texto 1 duplicamos y aquí vamos a ingresar la ecuación. Vamos a identificar la ecuación que nos permita convertir de Celsius a Fahrenheit. De Celsius a Fahrenheit. De acuerdo. Necesitamos una suma general en la cual en uno de los campos vamos a dividir.
división. En el segundo campo va a ir 32. De acuerdo. Adicional de esta división tenemos una multiplicación. $9 por el valor del campo de texto 1. Entonces esto podemos copiar y pegar aquí. ¿De acuerdo? La ecuación nos indica que es 9 multiplicado por la cantidad de grados en Celsius sobre 5. Aquí va 5. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente evaluamos la ecuación. Es 9 por la cantidad de grados en Celsius sobre 5 más 32. Nos va a dar el resultado de la conversión entre Celsius a Fahrenheit. Entonces lo que vamos a obtener en el resultado en la etiqueta número 3 va a ser campo de texto 1, digamos si hayamos colocado 30, digamos. Lo que va a hacer es tomar como resultado 30 grados Celsius, es equivalente, entonces aquí borramos de, a ver, sería 30 grados Celsius es equivalente al resultado que nos dé, digamos, un número por decir, ¿no? 62 probablemente. Es 30 grados Celsius es equivalente a 32 grados Fahrenheit. Es un decir, ¿no? Si va a hacer aquí la comparación o va a resolver la ecuación y nos va a dar el resultado. De acuerdo. Entonces, eso es para la primera probabilidad que esté seleccionado de Celsius a Fahrenheit. Vamos a tener 6 combinaciones entre ellos, los cuales van a ir repitiéndose. Entonces esto copiamos todo el bloque y podemos colocar aquí. Entonces lo que ahora puede suceder es que el desplegable 1 esté como Celsius y el siguiente esté como Kelvin. De acuerdo, entonces aquí el resultado en la etiqueta número 3 nos va a indicar la cantidad de grados Celsius es equivalente a grados Kelvin. De acuerdo, borramos esta ecuación porque la ecuación va a cambiar y verificamos. De Celsius a Kelvin. De Celsius a Kelvin es sencillo, es una suma, la cantidad de grados en Celsius más 273.15. Entonces ingresamos una suma y colocamos el texto o la cantidad que va ingresado en el texto 1 y a esto le sumamos un número que sería 273.15. De acuerdo, entonces cuando obtengamos la resolución o la respuesta, en la etiqueta número 3 va a indicar la cantidad que hayamos colocado en el campo de texto 1, grados Celsius es equivalente al resultado de la resolución de esta ecuación, grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una siguiente probabilidad, copiamos y pegamos, que en este caso tengamos de Fahrenheit a Celsius. Cuidando que el texto escrito sea la misma que vaya en nuestra lista desplegable para que pueda realizar la evaluación. Entonces, si se cumple eso, lo que va a hacer es convertir de grados Kelvin, disculpen, de grados Fahrenheit es equivalente a grados Celsius.
De acuerdo, borramos esta ecuación y revisamos cuál es la ecuación de la resolución de Fahrenheit a Celsius. De Fahrenheit a Celsius tenemos una división general. De acuerdo. Y arriba tenemos una multiplicación. En el numerador tenemos una multiplicación. Y dentro de la multiplicación tenemos una diferencia o una resta, ¿de acuerdo? Entonces ingresamos la diferencia aquí. Entonces nos indica que colocamos 5 el grados en Fahrenheit. Entonces tomamos esto menos 32. Podemos copiar esto o esto de aquí que ya está con 32 y arrastramos aquí, copiamos y modificamos. Aquí vamos a dividir entre 9. De acuerdo, entonces lo que vamos a obtener es cuando la lista desplegable 1 esté seleccionado como Fahrenheit y la lista desplegable 2 esté seleccionado como Celsius, va a convertir de Fahrenheit a Celsius. Tomando el valor del campo de texto 1, vamos a obtener en la etiqueta 3 grados Fahrenheit es equivalente a la resolución de esta ecuación, es equivalente a grados Celsius. De acuerdo, tenemos otra probabilidad de resultado de combinación, que sería, a ver un segundo, desde aquí. De acuerdo, entonces tenemos otra probabilidad de combinación que sería de Fahrenheit a Kelvin. De acuerdo, entonces grados Fahrenheit es equivalente a grados Kelvin. De acuerdo, borramos la ecuación y verificamos la ecuación de Fahrenheit a Kelvin. Fahrenheit a Kelvin. De acuerdo, tenemos primero una suma general. En el primer sumando hay una división. En el numerador hay una multiplicación. Y dentro de la multiplicación hay una diferencia. En el segundo, ¿no? En el segundo factor. Primer factor, segundo factor, una diferencia. O una resta. De acuerdo, ya tenemos el campo, vamos a rellenar. Nos indica que va a ir 5 por el campo de texto 1, en este caso Fahrenheit, menos 32. Aquí vamos a colocar 32. Todo esto entre 9. Tenemos un 9. Y a todo esto le vamos a sumar 273.15. De acuerdo, si tenemos valores parecidos en otros campos, podemos copiar y pegarlo. Pero para no errar en la formulación de la ecuación, es preferible verificar con nuestro formulario y realizar campo por campo. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esto es semejante a esto de aquí, pero a veces se nos va a perder para la ubicación de los campos. Entonces, la conversión ya hemos ingresado. Lo que va a hacer es convertir lo que tengamos en el campo texto 1, grados Fahrenheit, es equivalente a la resolución de esta ecuación, grados Kelvin. ¿De acuerdo? Tenemos otra probabilidad, que
sea de Kelvin. Ahora, a ver, vamos a ingresar. A ver, un segundo. En este caso de Kelvin a Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a colocar grados Kelvin es equivalente a grados Celsius. De acuerdo, borramos la ecuación para ingresar y verificar cuál es la ecuación de la conversión de Kelvin a Celsius. Kelvin a Celsius es una diferencia nada más. Ingresamos la ecuación de diferencia. Va el campo de texto 1 o Kelvin menos 273.15. Aquí tenemos ese valor. Copiamos y pegamos y colocamos aquí. De acuerdo, entonces tenemos una última posibilidad que sea de Kelvin a Fahrenheit. De acuerdo, entonces aquí colocamos grados Kelvin es equivalente a grados Fahrenheit. De acuerdo, borramos esta ecuación y verificamos cuál es la ecuación de conversión de Kelvin a Fahrenheit. Kelvin a Fahrenheit. De acuerdo, tenemos una suma general. Después de la suma tenemos una división, o en el primer sumando tenemos una división. Dentro de la división, disculpen, dentro de la división tenemos una multiplicación, el numerador, multiplicación, y en el segundo factor tenemos una diferencia o una resta. De acuerdo, aquí va a ir 9 en el primer factor. Aquí tenemos un 9, copiamos y pegamos. La diferencia, el campo de texto 1 o Kelvin, le vamos a restar 273.15. Aquí tenemos ese resultado. Copiamos y pegamos. Y esto se va a dividir entre 5. 5 tenemos por aquí. Copiamos y pegamos y arrastramos aquí. Y a todo eso se le va a sumar 32. 32 tenemos por aquí. Copiamos y pegamos y arrastramos aquí. Estaría completa la fórmula o la ecuación, la cual va a permitir convertir de Kelvin a Fahrenheit. Y por último vamos a ingresar un mensaje de error, por decirlo así, que no convierta si los dos campos de texto son iguales, porque no tendría mucho sentido, ¿correcto? Entonces vamos a ingresar una comparación de texto. A ver, dentro de control, sí, entonces vamos a ingresar una comparación de texto. De igualdad, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a comparar, podemos copiar esto de aquí. Si la lista desplegable 1 es igual a la lista desplegable 2, que nos arroje un mensaje en la etiqueta número 3 como texto. A ver, colocamos
colocamos un texto unido o un mensaje nada más, que indicaría entonces qué es lo que va a evaluar esto. Entonces, si nosotros elegimos Kelvin y Kelvin, o Celsius y Celsius, o Fahrenheit, nos va a indicar: elija una unidad distinta de conversión. Elija una unidad distinta de conversión. De acuerdo, y todo esto vamos a llamar a que pueda ser leído por el texto a voz. ¿Y qué va a leer? La etiqueta 3 como texto. De acuerdo, entonces cuando ya hayamos realizado la conversión y queremos borrar todo, vamos a utilizar el botón nuevo, con la cual vamos a indicar que el campo de texto 1 texto se coloque en 0 y la etiqueta 3 texto también 0. Copiamos, pegamos. De acuerdo, entonces cuando colocamos nuevo va a borrar lo que tengamos escrito en el campo de texto 1 y va a borrar lo que tengamos en el resultado de la etiqueta número 3. Bien, esto sería toda la parte de bloques. Como ven, es sencillo siempre y en cuando entendamos cómo están formuladas las ecuaciones. ¿De acuerdo? Podemos realizar distintas calculadoras con el mismo principio. Con esto estamos afianzando un poco el conocimiento en listas desplegables y también dentro de lo que es lógica y comparación de textos, y un poco estamos revisando los bloques matemáticos para resolución de ecuaciones, lo cual nos puede ayudar a crear otros proyectos un poco más complejos, incluso tomando base de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar nuestra aplicación. Nos vamos a ir a la página inicial para poder descargar el proyecto. Aquí vamos a indicar que sea solamente números lo que vamos a ingresar, que no ingrese textos, solamente número. Aquí vamos a poner 0 como resultado inicial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar el APK. Bien, escaneamos el QR. Vamos a descargar. Abrimos el archivo, instalamos y abrimos. De acuerdo. Vamos a colocar aquí 32 de Celsius a Celsius. De Celsius a Celsius. Elija una unidad distinta de conversión. No permite, correcto. De Celsius a Kelvin. 32 grados Celsius es equivalente a 305.15 grados Kelvin. Correcto, de Celsius a Fahrenheit. 32 grados Celsius es equivalente a 89.6 grados Fahrenheit. A ver, de Fahrenheit a Celsius. 32 grados Fahrenheit es equivalente a 0 grados Celsius. Correcto. Otro igual, Fahrenheit y Fahrenheit. Elija una unidad distinta de conversión. Correcto, si ponemos nuevo, nos resultan 0. ¿De acuerdo?
un último intento con Kelvin para que veamos Elija que hay una un error. unidad distinta de conversión. De Kelvin a Celsius. 0 grados Kelvin es equivalente a menos 273.15 grados Celsius. Perfecto. Sería todo nuestro desarrollo de esta aplicación. Muchas gracias por seguir al canal. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.